Buenos días, iglesia. ¿Cómo estáis? Yo hoy me siento vibrante con el Señor, así que vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sale. Sabéis que empezamos año nuevo, 2024, y estamos en un tiempo con el liderazgo de planificación, de reuniones, de pedir que Dios nos hable, que quiere para la iglesia. 4 reuniones en 2 semanas, ni te cuento, pero bueno, eso es otro tema. El caso es, y yo estaba haciendo mi parte, yo estaba pensando, yo estaba orando con el Señor, y pidiendo dirección del Señor. Y yo estaba pensando, bueno, Señor, pues cuando yo vine como un estudiante en prácticas, aparte yo no me empleaba al 100%. La verdad, lo siento. Aparte de porque tenía que dedicar mucha energía al seminario y a la carrera, aparte de eso yo me había acostumbrado a cambiar de iglesia, porque el seminario te manda a diferentes sitios. Entonces yo no sabía dónde iba a acabar. Así que no me empleaba al 100%. Pero ahora pensaba, Señor, ahora sé, he terminado y tú me has hablado y ahora sé que me quieres en Nueva Esperanza y creo en lo que vas a hacer con esta iglesia. Así que ahora, Señor, quiero ir con todas. Ahora quiero ir al 100%. Háblame, Señor. ¿Cómo puedo hacer que la iglesia crezca? ¿Cómo puedo hacer que la iglesia cumpla con tu propósito? ¿Sabes cuál fue mi sorpresa? La respuesta de Dios. Que yo no puedo hacer que eso pase. Yo no puedo hacer que la iglesia crezca y yo no puedo hacer que la iglesia cumpla con el propósito que Dios tiene para ella. ¿Sabes quién puede? Al final te respondo. Pero hoy vamos a tener esta predicación sobre cómo la iglesia puede llegar a ser lo que Dios quiere de ella, y para ello vamos a hacer algo un poco diferente, un poco dinámico. La mitad del tiempo voy a hablar yo, la mitad del tiempo vosotros vais a hacer cosas. Vamos a tener un taller, o predicación taller, sobre los dones espirituales. Creo que ya hablasteis algo sobre eso el año pasado, pero vamos a reforzar, vamos a hablar sobre ello. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos para saber qué debe hacer la iglesia es, ¿qué es la iglesia? Según lo que la iglesia sea, pues así será su propósito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la iglesia? Y la verdad es que la Biblia utiliza diferentes adjetivos, diferentes formas para llamar a la iglesia. Se la llama pueblo de Dios, se la llama casa de Dios e incluso se la llama sacerdocio. Pero hay una forma especial en la que el apóstol Pablo se refiere a la iglesia, que nos compartía hoy Dwight cuando leía Romanos, que es cuerpo de Dios. Y Dwight estaba leyendo Romanos, y me gusta mucho Romanos porque hacía esta conexión, ¿verdad?, entre somos cuerpo y entonces ejercitando los dones espirituales, van juntos. En 1 Corintios 12, en la primera parte del capítulo, aparece también y dice Pablo, uno de los primeros versículos, dice, no quiero que seáis ignorantes acerca de los dones espirituales. O sea, que debe ser algo importante que debemos saber. Y unos versículos más adelante, los versículos de 12 a 18, él también lo relaciona ahí con ser cuerpo, que aunque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según a él le agradó. De estas enseñanzas combinadas de Pablo, estoy haciendo un resumen porque quiero que hagamos más la práctica, sacamos dos verdades esenciales. La primera es cómo deberíamos ver la iglesia. Se ve la iglesia como un cuerpo. Y esto no es una alegoría bonita para hablar de una asociación. No. Está hablando de un cuerpo físico. Está literalmente hablando de un cuerpo del cual la cabeza es Cristo. Y cada uno de nosotros somos una parte de ese cuerpo, así como mi cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros. Y si yo perdiese una mano, yo seguiría teniendo un cuerpo. Pero no quiero ser manco, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos miembros son necesarios. Y la segunda es que para que ese cuerpo, esos miembros, puedan ser utilizados con propiedad, puedan ser utilizados con habilidad, es necesario que no seamos ignorantes
acerca de los dones espirituales. Cada uno debe de saber cuál es su don que Dios le ha dado para poder contribuir a la iglesia. Yo llamo a esto la iglesia como cuerpo versus la iglesia como corporación. ¿Lo has pillado? Cuerpo, corporación. Pero déjame decirte, aunque así parece obvio, muchas veces se nos escapa. Y venimos no a un cuerpo del que todos somos miembros y estamos en contacto durante la semana y nos apoyamos, no esta iglesia, sino en general los cristianos, sino pareciese que vamos a una empresa en la que todo tiene que estar sincronizado, organizado, incluso a veces buscando la ganancia, ¿verdad? Qué feo esas iglesias que buscan incluso hacer dinero. O puede ser un sitio en el que la gente se reúne para pasar el rato, porque si no el domingo no sabemos qué hacer en casa. Puede ser un sitio de consumo, y esa es una de las que más me repatean, porque es parte de la cultura de este siglo, es la sociedad de consumo, ¿verdad? Hemos hablado alguna vez. Entonces yo voy al cine para consumir una película y pago mi entrada, yo voy a la iglesia para consumir contenido espiritual que me haga sentirme bien y pago la ofrenda. Qué terrible visión de la iglesia. Qué terrible visión egocéntrica en la que yo voy para que me den y yo no quiero dar nada a nadie. En el momento en que empezásemos a ver la iglesia como corporación y no como cuerpo, hemos perdido de vista lo que es la iglesia y ya no somos iglesia. Somos una asociación de amigos, que nos queremos mucho, cualquier cosa, pero no somos la iglesia de Cristo. En cambio, cuando vemos la iglesia con la visión correcta como un cuerpo, en el que todos somos parte de Cristo y estamos los unos con los otros, pasan varias cosas. La primera es que Cristo es la cabeza. Es decir, la iglesia no depende del pastor, no depende del liderazgo, la iglesia es de todos y todos tienen responsabilidad para que ese cuerpo funcione. Y Cristo, que merece toda gloria, es la cabeza. Él murió en la cruz por ti y por mí, Él nos salvó, nos hizo suyos, así que tenemos la responsabilidad de edificar su reino, de contribuir a ese cuerpo. Cristo es la cabeza. Todos tienen algo que aportar en este cuerpo, todo el mundo importa. Mira, ¿tú sabes por qué le cortaban el dedo meñique a los samuráis en la antigüedad como castigo? Porque sin el dedo meñique es imposible esgrimir la katana con la suficiente habilidad. ¿Tú sabes que si te cortan el dedo meñique del pie ya no puedes correr igual? Nunca vas a poder ser un atleta. Incluso el culete, el trasero, si tú no tuvieses culete, te dolería mucho sentarte. Te dolería mucho porque los huesos se clavarían. Entonces todo en el cuerpo, todo absolutamente en el cuerpo tiene un propósito, excepto el apéndice, pero también hay alguno en la iglesia que siempre no sabes por qué está ahí, que solo da guerra, solo da problema. Pero es el Señor, sabéis que es una broma, ¿eh? Pero es el Señor en su sabiduría, sabe por qué hay algunos apéndices en algunas iglesias. Pero todo en el cuerpo tiene un propósito, cada cosa importa. Si tú no tuvieses cejas, qué tontería las cejas, estético, no es estético, el sudor caería en tus ojos, tú no podrías ver. Todo tiene un porqué. Y así pasa con la iglesia. Cada miembro es importante, cada cosa es importante, no solo el que sale y predica o el pastor. No. Cuando yo vine esta mañana, ¿sabes qué vi? Amalia barriendo la entrada de la iglesia. Cuando la gente viene y ve esa entrada limpia, eso favorece que la gente tenga ganas de entrar. Hay personas que han montado el desayuno. Y tengo que decir, porque una vez un pastor me dijo, y creo que es verdad, que las cosas buenas tenemos que tener menos miedo del orgullo, ¿no? Y tenemos que felicitar en público. La alabanza hoy, espectacular, chicos. Gracias. La gloria es de Dios, Dios nos guía, pero lo que hacéis bien, gracias. Y el cuerpo debe ser así, todos poniendo algo, que todo es importante. Y por último, penúltimo, todos pueden ayudarse y preocuparse los unos por los otros. Dice el versículo 26 de 1 Corintios 12 algo precioso. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Mi abuelita, cuando le hablaba sobre sus hijos, ¿no? Y que alguno había hecho algo mal, ella decía, ¿qué dedo te pegan a ti en el que no te duele? Como dice, todos son mis hijos, ¿no? Pues esto es igual. ¿Qué miembro de tu cuerpo te golpea a ti que no te duela todo? Todo va junto. La iglesia debería ser así. Yo recuerdo una vez que hubo una división en mi primera iglesia y yo amaba a mi pastor y lo echaron, yo creo que injustamente, ¿no? Y yo lloraba en medio de la iglesia. Yo nunca he llorado así en voz alta, delante, a gritos, ¿eh?
y había dos hermanos de liderazgo allí llorando conmigo. Ellos ya sabían lo que iba a pasar, ya lo sabían de antes, pero ellos lloraban porque yo lloraba. Luego me lo dijeron. Nosotros ya sabíamos cuando se anunció todo, pero verte así a ti así nos partió. Eso es el cuerpo de Cristo. A mí me quedó tan claro, cuando un miembro sufre, todos sufren. Cuando uno se alegra, todos se alegran. Eso debería ser la iglesia. Y por último, cuando la iglesia está funcionando así, los dones espirituales, esta herramienta de la que ahora vamos a hablar, cobran importancia categórica. No estoy diciendo que no la tuviesen, sino que a veces les robamos el protagonismo y no los ejercitamos. Pero así sí empieza a funcionar. Así que, ¿qué son los dones espirituales? Me gusta poner un ejemplo que se explica muy bien. Esto no es un don espiritual. Las habilidades con las que nacemos, físicas, entendedme, Dios nos las ha dado. Hay habilidades que Dios ha dado para cantar a gente que han nacido con ellas, que yo nunca tendré. Hay habilidades atléticas que Dios ha dado a gente que aunque yo entrene toda mi vida, yo nunca jugaré al fútbol como Messi. Aunque entrene toda mi vida, y esa es la realidad. Dios les ha dado esos talentos, esos dones naturales, pero no son espirituales. Es decir, ellos podrían hacerlo, en el caso de Messi, aún sin conocer a Dios, aún sin tener el Espíritu Santo. Sin embargo, hay otro tipo de dones, hay otro tipo de habilidades sobrenaturales que yo no podría hacer si no he recibido a Jesús como Señor y Salvador y no he recibido el Espíritu Santo. Y este es el ejemplo, el profeta Elías, el famoso cuadro del profeta Elías cuando pidió que cayese fuego sobre el holocausto en el Monte Carmelo, ¿verdad? Y el holocausto se prendió fuego y allí el holocausto estaba mojado con agua, allí no había manera humana de que eso se prendiese, ¿no? Cuando se tumbó sobre gente y resucitaron muertos, cuando se multiplicó la comida, ¿en qué manera el profeta Elías podría haber hecho eso en sus propias fuerzas? No hay manera. Eso son los dones espirituales. Creo que es lo que mejor lo ilustra. Eso es un don espiritual. Algo que si tú no has recibido a Jesús y no tienes el Espíritu Santo, no hay manera humana de que funcione. Y déjame decirte, ahí es donde cobra sentido la iglesia. La iglesia no cobra sentido en lo que tú y yo somos capaces de hacer. La iglesia cobra sentido en lo sobrenatural. Entonces, ¿en qué se diferencian los dones espirituales de los talentos con los que nací? Pues para repasar, para refrescar, está bien leer estos versículos. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. Lo primero que podemos aprender aquí sobre los dones es que son para el bien común, no para el mío. Es decir, los dones espirituales están puestos para obrar en el reino de Dios, para obrar en la iglesia, no para mi propia ganancia personal. Mira, anécdota graciosa. Yo tengo el don de conocimiento. Desde que yo me convertí y recibí el Espíritu, a mí la Biblia me vuela en la cabeza. O sea, y no es humano. O sea, de verdad es, no sé, hacen conexiones, hacen cosas. Y yo le pedí al Señor, Señor, déjame usar el don de conocimiento para mis exámenes de bachillerato. Nunca funcionó. Nunca funcionó y entendí que estaba pidiendo mal, porque los dones son para el bien común, no son para mi beneficio. Y la segunda cosa es que dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Es decir, es Dios, por medio del Espíritu Santo, quien decide el don que te va a dar, quien decide cómo quiere que contribuyas a su reino, a su iglesia. Los dones no los decidimos nosotros. Yo no me levanto una mañana y digo, hoy quisiera tener el don de fe, y me viene. Y mañana cambio de idea, hoy quisiera tener el don, hoy me duele la rodilla, así que quisiera tener el don de hacer milagros y sanarme. No, no funciona así. Es Dios quien decide qué don da a cada uno. Y el apóstol Pablo sí dice que puedes pedir dones. Si los quieres, puedes pedirlos, pero es el Espíritu Santo quien decide. Por eso algunas doctrinas que hay por ahí pululando de que si tú no tienes cierto don no eres salvo son mentiras. Sabéis que hay gente que dice, si tú no tienes el don de lenguas, no eres salvo. Eso es mentira. Eso es mentira porque la Biblia dice, el Espíritu da a cada uno, pero como Él quiere. Entonces, si tú no tienes ningún don, quizá tienes que preguntarte, pero si tienes al menos uno y el Espíritu Santo nos da a todos uno, a veces hay que descubrirlo, entonces tú eres salvo. Entonces, por último,
Los dones espirituales son nuestra conexión, creo que esto ayuda mucho a entenderlo, con el Internet espiritual. ¿Lo pillas? Lo explico. Internet. Internet está ahí. Tú sabes que Internet está ahí. No hace falta que nadie te diga que Internet existe, aunque tú no lo ves. Tú no tocas el Internet. Tú no hueles el Internet. Tú no oyes el Internet. Oyes la pantalla o los altavoces y lo pones. Internet es un mundo en la nube, ¿no? Tú no lo tocas, pero sabes que está ahí. No podrías acceder a Internet si no tuvieses o bien Wi-Fi o datos en tu teléfono, ¿verdad? Sin una de esas dos cosas tú no puedes acceder a Internet aunque sabes que está ahí. Pues con el mundo espiritual pasa lo mismo. El mundo espiritual está ahí, tú no puedes olerlo, ni verlo, ni oírlo, ni tocarlo, pero está ahí, es una realidad. Pero necesitas las herramientas que Dios te da para acceder a él. Necesitas el Espíritu Santo para acceder al mundo espiritual, y los dones son la manera en que Dios nos permite trabajar en ese mundo espiritual. ¿Se entiende? El Internet espiritual. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Estos son los 4 pasajes con listas de dones espirituales que aparecen en la Biblia. Primera de Corintios 12, Efesios 4, Romanos 12 y Primera de Pedro 4. Es muy fácil de memorizar, por cierto, debería. Porque mira, Romanos 12, Primera de Corintios 12, Efesios 4, Primera de Pedro 4. 12, 12, 4, 4. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que vamos a separarnos en 4 o 5 grupos, y cada grupo va a leer uno de estos pasajes y vais a hacer una lista en el papelito que hay ahí en las mesas con cuáles son los dones que encontréis ahí, y luego lo vamos a compartir. ¿Sí? Separaros en 4 o 5 grupos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vais a elegir un portavoz de cada grupo y que nos diga pues la lista de dones que habéis sacado, y si hay alguno en especial que os causa debate, que no entendéis, pues también se puede mencionar, ¿verdad? Yo voy a explicar a grandes rasgos, pero se puede mencionar. Entonces, empezamos por esta mesa, que yo sé que han hablado, porque yo estaba aquí, han hablado muchas cosas muy sabias. ¿Quién es vuestro portavoz? Bueno, vale. Ven. Tenemos Romanos 12:8. Ajá. Los dones son 7. Primero, el servicio, el que sirva, que lo haga con corazón grande. Ajá. Segundo, el que preside, indica con solicitud. El tercero, misericordia, la misericordia con alegría. Amén. Cuarto, enseñanza. La enseñanza es enseñanza en general. La exhortación es corregir a una persona con amor. Dar con libertad también, y dar con libertad, y sería el sexto, y reparte, es un don para ayudar a otras personas, que llevando la palabra, ¿no? Ayudando a otras personas, por ejemplo, compartiendo una comida, o inventándole un café, o una charla en un café. Pues, eso es con el fin de después llevarle la palabra, ¿no? Y en algún momento indicarle una frase, decir, mira que aquí hay un camino. Y el último, séptimo, profecía. Es una palabra de revelación con amor. Por ejemplo, cuando decimos, yo quiero este mensaje para la iglesia, claro, pedirlo con amor. ¿Cómo lo voy a presentar? ¿Qué es lo que tengo que preparar? ¿Cómo lo tengo que decir para llegar a las personas? Pues eso es profecía, ¿no? Es pedir ese momento, dirección.
Muchas gracias. Vale. Ahora vamos a cambiar al grupo de atrás simplemente por egoísmo, porque me gusta ese orden 12, 12, 4, 4, que me gusta mucho. Entonces vamos a ir por atrás. ¿Quién es vuestro portavoz? Nuestro es Corintios 12, de 8 a 10, y encontramos 9 dones: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento, lenguas y interpretar lenguas. Y hablamos un poco del don de fe, como de tener una convicción de algo que no viene de ti. Los aquí del grupo ya reconocen que tiene. Y también estamos hablando un poco de la diferencia entre sabiduría y conocimiento, que es muy parecido, pero la aplicación puede ser un poco diferente. Como conocimiento sería un poco más para enseñanza, y sabiduría un poco más para aconsejar. Y también sabiduría sería cómo aplicar el conocimiento. Práctica, sabiduría práctica. Eso, Muchas gracias. Pues vamos, gracias. Buen trabajo. ¿Vamos con Efesios? Bueno, primero Efesios aquí donde tenemos como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Nosotros entendemos como apóstolos como serían los discípulos, que serían nosotros hoy. No entendemos que serían los cristianos, que somos los apóstolos y discípulos de Jesús, ¿no? Que está ahí. Los profetas, que a nos entender, eso sí es un tema que a veces se tiene esa discusión de diferente entendimiento, porque para nosotros, digamos, lo entendemos que la profecía ya está hecha, todo en la palabra de Dios. Si es alguna cosa específica para una persona, sí, lo puedo creer que me está hablando, no es una cosa para mí, pero para la iglesia es lo que está en la Biblia. Así lo creemos y todo. Pero como te digo, ese tiene diferentes interpretaciones. Evangelista, a mí cuando hablamos de evangelista, hablamos aquí, me vence por la palabra o el nombre Billy Graham. Es un evangelista que estaba en todo el mundo predicando y todo, ¿no? Pastores, lo sabemos, que tienen las ovejas, ¿no? Tienen un local, tienen una iglesia para apacentar, ¿no? Que ahí está. Y maestros, tenemos como, sería lo caso que tenemos como muy amiga de nosotros, Josevita, por ejemplo, es una maestra que habla de hebraico, ¿no? En la enseñanza. Entonces, eso sería. Todo se edifica el cuerpo, ¿no? Todo se edifica el cuerpo de Cristo y la iglesia. Un complementa al otro. Amén. Y vamos por último con 1 de Pedro 4, como mola, 12, 12, 4, 4. Aprenderlo, de verdad. Primera de Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4, 1 de Pedro 4. 12, 12, 4, 4. Pues el texto nuestro, como bien has visto, es de 1 de Pedro 4, del 9 al 11. Y hemos visto tres dones. Uno el de hospitalidad, el segundo sería el de enseñanza y el tercero el de servicio. Nos está diciendo el texto que quienes tengan el don de la hospitalidad que lo ejerzan y que enseñen a otros, por así decirlo, en el contexto del texto, pero que siempre se haga sin murmuraciones, y no voy a invitar a este para sacar información o para ver o indagar en su vida, sino que lo hagan con corazón abierto, con disponibilidad. El de enseñanza pues sería más o menos igual, que enseñe también a otros lo que está escrito en la palabra, y el último sería el servicio, que ministre a los demás, que ayude a los demás. Y los tres los encierra Pedro en el que sea todo para la gloria de Dios, que no sea para la gloria de cada uno. Vale, pues ahora os necesito volviendo para acá, trayendo vuestra atención. Mira, parece que no, pero todo dice, ¿ves? Trayendo vuestra atención, el cuerpo, es que todo dice, ¿no? Entonces, veníos para acá y vamos a seguir. Quiero deciros que hay dos excepciones en la Biblia. Como buen seminarista tengo que sacar las puntillas, ¿no? Entonces hay dos excepciones que son Éxodo 35 y 1 de Corintios 7. Éxodo 35 habla sobre los dones ornamentales, que en cierta ocasión especial, cuando iban a construir el templo de Dios, el tabernáculo, Dios dio dones a personas especiales que no tenían idea de construir, no tenían idea de música, no tenían idea de arte. Dios les dio unos dones especiales para construir esa obra de arte. Impresionante, porque era gente que salía de la esclavitud, ¿no?
Y eso es una excepción. Hay gente que hoy en día dice que eso podrían ser los dones artísticos para servir en la iglesia. Yo creo que si podrías hacerlo sin el Espíritu Santo, no es un don espiritual, pero eso no le quita valor. Es un don con el que Dios te ha dado, con el que has nacido, y puedes usarlo para su gloria. Entonces no estoy diciendo que la alabanza no es un don, ¿vale? Pero esto de ornamentales, no todo es un don espiritual. Ahí hay que tener un poco de visión. Y esto era una excepción que pasó en el Antiguo Testamento. ¿Dios podría hacerlo hoy? Sí, seguramente podría hacerlo hoy. Pero yo creo que la línea es esa. Puedes hacerlo con el Espíritu o puedes hacerlo sin el Espíritu. Y por último, el don favorito de los jóvenes, en 1 Corintios 7. ¿Sabéis cuál es? Los campamentos, cuando ya hablo de esto, es su don favorito. El don de soltería. El don para permanecer soltero. No, yo no quiero ese don, que Dios no me lo dé, por favor. Se ponen así. Entonces, es muy divertido verles. El don de soltería. Estos son... Dicen que un predicador tiene que ser claro, pero también sincero, decir su postura, ¿no? Entonces yo soy claro. Hay una discusión en la Biblia sobre si el don de soltería es un don espiritual o no. La hay. Mi posición personal, pero ojo, es mi posición personal, yo no estoy diciendo que es palabra de Dios, es que sí existe, que hay algunas personas que Dios les llama a hacer algo y Dios en su misericordia para aliviarles de esa tensión, de necesitar estar con alguien, del contacto físico, Dios en su misericordia les da el don. Y esas personas saben mejor llevar la soltería. Es una opinión personal, ¿vale? No es un debate, no digo que es palabra, es una opinión, pero que sepáis que existe discusión sobre ello. Entonces, esta es una lista definitiva de todos los dones que aparecen en la Biblia. Si os falta alguno de estos, estáis equivocados y yo correcto. Estos son los... Esta es una lista definitiva hecha con estos pasajes. Veis que pongo con interrogación estos y como excepción. Yo no estoy haciendo doctrina de ello, ¿vale? Si quisiera explicar algunas cosas levemente. Creo que la diferencia entre sabiduría y conocimiento se ha explicado muy bien. Creo que lo de fe también. Todos tenemos fe, pero es una persona que de manera sobrenatural tiene una confianza de Dios para enfrentar situaciones que yo no lo tengo. Yo me pongo a temblar. Profecía, quisiera explicar el don de profecía. Estábamos hablando aquí de que los profetas en el Antiguo Testamento no daban solo palabras sobre el futuro. Es una visión errónea que tenemos. Ellos daban palabras sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. Y era muchas veces repitiendo lo que Dios ya había dicho. Por supuesto que la palabra es la revelación máxima de Dios, ¿no? Pero no es solamente una cosa sobre el futuro, que tú vas y te adivinan el futuro, no, es una palabra de Dios para tu vida. Y en ese sentido, yo creo que a veces el don de profecía y de predicar se pueden mezclar. Porque Dios está hablándote claramente por medio del Espíritu Santo, quiero este mensaje para la iglesia. No es nada sobre el futuro, no, pero ves que Dios tiene una intención y por su Espíritu Santo está revelando, ¿no? Discernimiento de espíritus son personas que tienen una capacidad para ver lo que está pasando, no ver con los ojos, entiéndeme, pero sentir, percibir lo que está pasando en el mundo espiritual. Entonces, es una persona que entra alguien nuevo a la iglesia y el Espíritu Santo, es un ejemplo, le estaría diciendo algo como, algo ahí no huele bien. Esta persona viene para causar problemas, algo ahí hay un ataque espiritual, algo no cuadra. Por supuesto, habría que manejarlo con sabiduría, ¿no? No nos podemos imaginar cosas. Pero sería una persona con algo así para cuidar la iglesia, entender lo que está pasando. Exhortación, le hemos dicho que no se trata de sacarle los defectos a la gente y criticar, ¿no? Se trata de, con amor, ayudar a hacer las cosas mejor en la iglesia. Cuando algo no se está haciendo bien, pues con humildad estar dispuestos a que nos digan, mira, mejor por aquí, mira, mejor por allá. Apóstol, efectivamente, los apóstoles de Jesucristo eran los apóstoles de Jesucristo. Y eso era una cosa especial y no se va a volver a repetir. No hay, como dice la Iglesia romana, gente que está heredando el apostolado de Pedro. No. Pero a veces se entiende el apostolado en la Biblia como don de supervisar la Iglesia o como don de ser enviados, que sería un misionero, ¿no? Porque, de hecho, apóstol en Hechos, en griego, muchas veces era gente que les mandaban a otras ciudades a evangelizar. Entonces, bueno, sin
necesidad de generar un superdebate, porque los de Jesucristo no se repiten. Si alguien quiere ver el don de apostolado así, yo lo veo una buena forma. Profeta, pues lo mismo que el de profecía. Ya hemos dicho, alguien que puede darte una palabra de Dios, que no tiene que ver con adivinanzas ni con cosas raras. Y el resto está claro, ¿verdad? Creo que más o menos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saber cuáles son mis dones? Esta es la famosa pregunta que al final todo el mundo te hace. Hay unos tests en internet. La verdad es que test para saber mis dones espirituales. Yo lo hice. Se pueden hacer si tenéis interés. Podemos buscar alguno, hacerlo un jueves. Pero sinceramente, para mí lo que mejor ha funcionado es el método Topper. T-O-P-E-R, Topper. O Tupper, pero bueno. Que es tener una relación con quien da los dones. O sea, ¿cómo quieres tener dones si no has entregado tu vida a Jesucristo como Señor y Salvador y has recibido el Espíritu Santo? Primero, para tener esas herramientas espirituales, como decíamos, tienes que ser accesible al mundo espiritual. Después, ora y reflexiona. Toma un tiempo con Dios. Señor, háblame, cuáles podrían ser mis dones, qué se me da bien. Haz una pequeña lista tú, cómo podría yo colaborar, ideas para aportar en la iglesia. Pregunta, ve al liderazgo. La tercera cosa, ¿no? Puedes ir al liderazgo y preguntar. Una vez que ya tienes una idea, mira, yo creo que yo podría ayudar con esto. ¿Qué necesidades hay en la iglesia? ¿Cómo puedo colaborar? Cuarto, experimenta, practica. Yo probé el ministerio de niños. Nunca más fui. Y está bien, y no pasa nada. Lo que hice, lo hice para Dios, los amé, nos echamos unas risas, pero no es lo mío. Y está bien, prueba, practica, como la vida misma. Te equivocas, cambias. Ahí entra la quinta, ¿no? Redirige. Cuando pruebas algo y ves que no es tu don, pues no hay nada de malo. No hay nada de malo. Pues ahora he intentado hacer bien a otros. ¿Qué de malo hay en eso? Pues no es lo que mejor se me da. Bueno, pues cambio y lo hago de otra manera. Entonces, Topper, ten una relación, ora, pregunta, experimenta, redirige. Y yo aquí quería decirte lo importante que es esto. Cuando tú tengas esos dones, cuando tú empieces a usarlos para la iglesia, tú vas a notar una diferencia en ti y vas a notar una diferencia en la iglesia. La iglesia va a empezar a tener otra vida, la iglesia va a empezar a moverse de otra manera. ¿Os acordáis de Giles, este misionero que yo invité a predicar hace un mes? Pues él, ¿sabes lo que hacía? Él iba a los retiros de jóvenes a predicar sobre los dones y se llevaba una pecera con un pez. Entonces él decía, voy a explicaros cómo es vuestra vida sin los dones espirituales. Metía la mano en el agua, sacaba el pez y lo dejaba fuera y el pez, claro, se asfixia. Entonces todos los chavales, ¡ay no, por favor! Nerviosos al ver a ese pez, ¡mételo, mételo, mételo! Y lo metían y volvía a respirar el pez y estaba bien, pero les decía, esto eres tú, cuando no estás viviendo en sintonía con el Espíritu Santo y usando tus dones. Un pez fuera del agua. Entonces, ¿tú quieres ser un pez fuera del agua? ¿Tú quieres ser un cristiano splash, como salpicando solo? ¿O quieres ser un cristiano eficaz en el reino? Un cristiano capaz de aportar, un cristiano capaz de hacer. Pues entonces tienes que estar en el agua, tienes que estar en el Espíritu y tienes que ser capaz de usar tus dones. Y vamos a hacer otra dinámica. Habréis observado que allí a la izquierda hay una lámina grande con lápices de colores. Esperad un segundo, os digo por qué hacemos esto. En Nehemías capítulo 3 pasa que los enemigos de Dios habían destruido Jerusalén, habían derrumbado las murallas y habían quemado las puertas a fuego. Y el pueblo de Dios estaba sin obra, estaba todo en la miseria, estaban desprotegidos y querían volver a reconstruir. Dios les estaba llamando a reconstruir. Así que pasa esto. Nehemías 3 dice así. Entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas, la consagraron y asentaron sus hojas, consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Hanael, y junto a él edificaron los hombres de Jericó, y a su lado edificó Zacur, hijo de Imri. La puerta del pescado la edificaron los hijos de Sená, colocaron sus vigas, asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras, y junto a ellos hizo reparaciones Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. A su lado hizo reparaciones Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel, y junto a este hizo reparaciones Sadoc, hijo de Baná. A su lado hicieron también reparaciones los tecoitas, pero sus nobles no apoyaron la obra del Señor.
Y la puerta vieja la repararon Joiadá, hijo de Pesea, y Mesulam, hijo de Besodías, y colocaron sus vigas, y asentaron sus hojas, y con sus cerrojos y sus barras. Sigue así todo el capítulo. No voy a aburrir, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Están trabajando en grupo. Están reconstruyendo. ¿Quiénes están reconstruyendo? Todos están reconstruyendo, menos unos rebeldes que había por allí que son pase igual. En la iglesia siempre hay alguna oveja negra. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo bueno, ¿no? Estaban todos reconstruyendo, incluso los sacerdotes. ¿Imaginas al sacerdote de aquel tiempo quitándose su túnica, remangándose manos a la obra y poniendo ladrillos? ¿Por qué no? Pero en aquella época no era tan normal. Debería ser así, pero en aquella época no era normal. O las muchachas jóvenes de alta cuna... Ellos son los primeros que tienen que estar dando el ejemplo. Amén. Incluso las muchachas jóvenes de alta cuna, hijas de no sé quién, se remangaron y manos a la obra, ¿no? Todas colaboraban porque entendían que la obra de Dios tenía que ser reconstruida. Así que, este es el proyecto. Tenéis que dibujar entre todos, cada uno coge un color, el que más le guste, no se puede cambiar de color porque tú eres ese color, eso es importante, es parte de la metáfora. Y hay que dibujar entre todos la muralla de Jerusalén y que sea una ciudad sostenible. Yo voy a juzgar al final, voy a ser el juez, si es una ciudad que podría soportar al enemigo y ser sostenible o no. Entonces, levantaos y cada uno coge un color y entre todos... ¿Estáis? ¿Quién falta? A ver, tengo aquí una obra abstracta, lo llaman arte abstracto, ¿no? A ver, ¿qué pensáis de esta muralla? A ver. Es una ciudad sostenible. Ah, por el proyector. No, para Un paso atrás. Ahí. Es una ciudad sostenible, ¿qué pensáis? No. A ver, tiene el templo que David lo ha pintado, que David sabe que la religión ahí es importante, tiene un río, porque era una ciudad sin agua, tiene una puerta, porque si no, no pueden entrar y salir, ¿verdad? A ver, ¿qué más? ¿Qué echáis en falta en esta ciudad? Gente. No hay gente. No, ahí hay una chica. Hay una. Perdón. Vale, hay gente. ¿Qué echáis en falta? Solo está el vigilante. ¿Ah? No hay establos, no se puede mover a caballo. Una vez un joven me dijo algo que yo nunca hubiese pensado, ¿no? Que no había cárcel. Que claro, ¿dónde vas a meter a los delincuentes? Pero, solamente nos ha dicho la muralla. No ha dicho Pero- la ciudad completa. bueno, la cuestión es, ¿qué creéis que podemos aprender de este proyecto que hemos hecho juntos? Que tenemos que poner todo lo que hace falta pensar bien. Ajá. Porque, por ejemplo, Inés pintó un río, pero nadie más había pintado un río. Si tenemos una ciudad sin agua, pues se muere, ¿no? ¿Qué aprendemos de este proyecto? ¿Qué creéis? ¿Qué se puede aprender de este Que ejercicio? todo es necesario. ¿Todo es necesario? Si falta uno, no funciona todo. Ujú. ¿Alguien más? Que todo es importante. Todo es importante. Ujú. Y eso para mí es una enseñanza muy importante, ¿no? Súper rápido. Que no había planeado hacer esto, ¿vale? Se me acaba me acabo de acordar. Si yo soy uno solo, ¿no? Ante los ataques del enemigo, no resisto nada. Pero cuando somos muchos, Cuesta. y eso en cierto sentido es la iglesia también, ¿no? Todo lo que tenemos que aportar, la resistencia en cuanto a los colores, cada uno eres un color, ¿sí?
Y pasa un poco igual, Dios es un artista perfecto. Entonces tú dices, yo no hago mi parte, yo soy un azul. Yo soy un azul claro. Entonces que venga un azul celeste y que supla mi parte que no importa. No, no, sí importa. Dios es un artista perfecto que si ahí quiere usar azul claro y no azul celeste, Dios sabe el porqué. Entonces Dios quiere usarte a ti. Cuando tú no pones tu parte, estás quitando algo de la obra de arte. Estás robándole en cierto sentido a Dios. Todos deberíamos poder poner nuestra parte, ¿no? Entonces, todos somos importantes, la obra de Dios se hace juntos. Resultados. Si empezamos a ver la iglesia como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo, y empezamos a actuar como tal, no una corporación, no una asociación, no, un cuerpo, juntos. Y si cumplimos con nuestra parte usando el don que cada uno ha recibido, lo que cada uno tiene para aportar, van a pasar varias cosas. En primer lugar, habla en 1 Corintios 12, 14 y 18, ya lo hemos leído, de que esos dones servían para suplir las necesidades los unos de los otros. Cubrían diferentes áreas de la iglesia. Efesios 4 habla de para preparar a los santos para el ministerio y fíjate, madurar hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta la estatura de la plenitud de Cristo tiene que ir la iglesia. O sea, que anda que no nos queda camino por recorrer, ¿no? Pero los dones son para eso. Y último, en 1 de Pedro, para ser administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Te imaginas? Es decir, esta iglesia, Nueva Esperanza, en este barrio, con las oportunidades que tenemos, somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme que se manifiesta en muchas formas, ¿no? Entonces, somos administradores de la gracia. ¡Wow! Y mi pregunta es, ¿tú querrías perderte esto hoy? ¿Tú querrías ser un simple espectador que viene, se sienta, recibe y se va? ¿Tú querrías ser un pez fuera del agua? ¿Tú querrías perder tu conexión al internet espiritual? ¿Tú querrías ser un calientabanquillos? Aquí no tenemos bancos, pero bueno, calientasillas. No, esto es algo impresionante, esto es algo increíble y se nos ha dado el privilegio, se nos ha dado el honor de ser parte de la obra de Dios. No desperdiciemos ese privilegio. Así que, conclusión. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No una corporación, no. Todos somos miembros los unos de los otros. Todos estamos llamados a usar nuestros dones espirituales. No hay excepciones. No es el líder, no es el predicador, no ese es el que tiene que servir y colaborar al reino. Somos todos. Y tercero, descubre cuáles son tus dones. Que este sea un año para Nueva Esperanza en el que todos crecemos, maduramos hasta la estatura de Cristo en dar lo que tenemos para aportar, en glorificar a Dios. Y esto me lleva a responderte mi pregunta del principio. ¿Por qué yo no puedo hacer crecer la iglesia y llevarla al propósito que Dios tiene para ella? Porque tienes que hacerlo tú. Es porque tienes que hacerlo tú. No hay pastor, no hay predicador que pueda cumplir con el propósito que Dios tiene para su iglesia. Es la propia iglesia, poniéndose delante de Dios, siendo guiada por el Espíritu Santo la que tiene que hacer esto. Ese del pastor, ¿quién genera ovejas? Es oveja, no el pastor. Sí. De hecho, ¿quién cuida al pastor, no? El pastor también necesita que lo cuiden. Sí. ¿Claro? Pues todos necesitamos. Exacto, todos necesitamos que nos cuiden. Así que esta iglesia es la que tiene que hacerlo. Y estos son los que quieren el llamado de lo que no es fácil, los que no vienen para sentarse y que les sirvan, los que cumplen con lo que dijo Cristo. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Si Él puso ese estándar, ¿cómo en el siglo XXI podemos convertirlo en la iglesia que viene para ser servida? ¿Cómo podemos hacer eso? Es muy fuerte. Así que esa iglesia a la que Él salvó, por la que Él murió en la cruz, para perdonar nuestros pecados, esa iglesia redimida, esos que tienen convicción, esos que dicen, yo he sido salvado por mi Señor Jesucristo y estoy agradecido, quiero vivir para Él. Esos tienen la responsabilidad de edificar el reino, no solo el liderazgo de la iglesia. Y quisiera terminar con una frase de Søren Kierkegaard, el teólogo del siglo XIX, con el que hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, pero esta frase es lapidante. Y dice así: las personas tienen la idea de que el predicador es un actor en escena y ellos, los críticos, lo culpan o lo alaban cuando termina la función. Lo que no saben es que ellos son los actores protagonistas.
El pastor solamente es quien apunta parado detrás de las bambalinas, recordándoles las líneas olvidadas de la palabra de Dios. Y Dios es el espectador. Así que ahora, yo no puedo hacer que la iglesia crezca y que la iglesia llegue a su propósito, pero puedo hacer mi parte, que es daros una predicación sobre cómo la iglesia de Cristo puede hacer eso. Ahora está en ti, ahora es tu responsabilidad, ahora tú eres el protagonista. Y alguien vendrá y me dirá, Dios, siempre es el protagonista. Sí, yo lo sé, pero sabes de lo que estoy hablando. Ahora tú eres el protagonista, tú eres responsable de Dios. Y lo que pase con Nueva Esperanza no será responsabilidad de Dwight, de Mara, de David, de Tiago, de Marilia, de Alex, de Cida, de Kevin. No será responsabilidad del liderazgo, será responsabilidad de cada uno de nosotros. Vive esta semana. ¿Quieres que Nueva Esperanza sea una iglesia más grande? ¿Quieres que Nueva Esperanza glorifique a Dios? ¿Quieres que Nueva Esperanza cumpla su propósito? Arremangarse y empezar a servir. Tú eres el protagonista a partir de ahora. Dios es el espectador. Que le glorifiques.